equipa a su iglesia. Tal vez usted dirá, venga, ¿cuál es la diferencia entre un don y un talento? Un talento es con la capacidad que usted nace, como cuando se es músico. Usted puede cantar aquí en la iglesia o en una cantina. Es un don con lo que se nace. Perdón, el talento es una capacidad con la que se nace. Pero un don es la capacidad que Dios le da a usted y a mí para edificar el cuerpo de Cristo. Y solo se puede ejercer en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Dios equipa a los creyentes y los dones son repartidos de una manera individual por la voluntad soberana de nuestro Dios. Yo en algún momento yo les compartía que a mí sí me hubiera gustado aprender a tocar guitarra. Y con mi esposa una vez asistimos en un salón comunal a tomar clases de guitarra. No, hermanos, qué cosa tan terrible cuando me puse y esos dedos parecían, hermanos, no. E intentamos muchas veces, porque yo pensaba que era una forma bonita, y aún lo pienso, de adorar al Señor. Pero eso no fue el don que el Señor me dio. Ese no fue el don inspirado por el Señor para edificar la iglesia a través mío. Yo veo a mis hermanos cuando tocan, al hermano Diego, cuando toca la batería, el hermano John, cuando toca el bajo, la organeta, la hermana Sonia, a la hermana Emérita cuando toca el órgano, los hermanos cuando cantan, dones que el Señor les ha dado, el hermano Marlon, a pesar de las cosas, tocando la batería. Si vemos, hermanos, Dios edifica a su iglesia a través de los dones del Señor. Y eso tiene consideraciones prácticas, porque el uso de los dones no puede darse por una imposición cultural. Venga, entonces porque la cultura nos manda, que es que la cultura se vuelve loca y hace un poco de cosas en la iglesia, entonces los hermanos también tienen que ejercer ese tipo de comportamientos. Los dones no son dados como el resultado de una imposición cultural o alguna tradición evangélica. ¿Cuántos en los púlpitos los pastores ponen a los hijos como si los dones fueran se le pudiera delegar a la familia o a los hijos, cuando sabemos que el don de maestro, predicador, eso viene de parte del Señor y no viene sanguíneamente? Y muchos predicadores salen y ponen a sus hijos como pastores sin tener ese tipo de don, y esa iglesia corre al fracaso y al abismo. Vemos que cuántas iglesias hoy practican el hablar en lenguas, y cuántos repiten una y otra vez, y así repite uno, el otro. Eso parece es un circo, cuando la interpretación de lenguas debe estar establecida, y como está aquí en la palabra, que si hay alguien que interprete las lenguas, y todo eso tiene que hacerse decentemente y con orden. La congregación debe callar, el que habla en lenguas tiene que ponerse aquí, pero también tiene que ponerse un traductor de las lenguas para que la iglesia sea edificada. Así es, hermanos. Y hay muchas iglesias que hacen ese tipo de práctica, repiten y repiten como loritos. Me acuerdo una vez que entré a una congregación y estuve en un lado, en unas bancas, y había una persona, y cuando empezaron a tocar esa señora, eso empezó a brincar. Mis queridos hermanos, yo me asusté y me salí.
Porque yo dije, eso no es del Señor. Eso no es de Dios. Porque a Dios debe honrar y glorificarte y adorarlo con los instrumentos y con las cosas, con los dones que Dios ha dado a su iglesia. Dios, vemos que los verdaderos dones del Espíritu siempre van a conducir a la gloria de Cristo, por medio de la forma en que se esté proclamando y de la manera clara y entendible. Esa es la forma de saber si un don es de Dios o no. Si usted ha ido a congregaciones, yo he experimentado esa sensación, donde estuve varios años en una congregación de estas, pero el Señor da dones a la iglesia para que lo honren y para que le glorifiquen, para que usted pueda ver a través del don de ese hermano que la gloria del Señor es enaltecida. Y muchos confunden los dones, las lenguas, y eso lo vamos a ver en el capítulo 14, acerca de qué es hablar en lenguas. Vemos que los dones son dados por el Señor de una manera individual, según la voluntad de Dios. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros algo con lo que le podamos servir, algo con lo que podamos venir a la iglesia a exaltar su santo nombre. Debemos estar agradecidos de parte de Dios por ese regalo. ¿Para qué? Para su iglesia. Porque ese don resulta para la honra y para la gloria y para la alabanza de nuestro amado y suficiente Salvador, que es Cristo. Y aparte, su don debe edificar la iglesia. Para eso fue que el Señor le dio un don. Para eso es que la naturaleza de los dones es divina. Pero aparte de eso, la naturaleza es diversa. Pero como les decía, ¿qué tal todos cantando? ¿O todos predicando? La naturaleza es diversa, y en el versículo 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Mire cómo Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, usa la analogía del cuerpo humano. Y Pablo ilustra de una manera clara, didáctica y contundente cuál debe ser la actitud de los miembros de una iglesia que han sido equipados por Dios por medio de su Espíritu Santo con muchos dones. Esta iglesia tenía muchísimos problemas, muchísimos, pero fue una iglesia bendecida, porque ahí había dones de ciencia, dones de sabiduría, otro de fe, otros de sanidades, otros que hacían milagros, otros que eran de profecía, otros de discernimiento de espíritus, otros don de lenguas, otros de interpretación de lenguas. Había una gama gloriosa de dones, aún en medio de una congregación que su comportamiento no era el mejor, porque podemos inferir que esta iglesia de Corinto, vemos que algunos hermanos creían que eran más importantes que otros porque hablaban en lenguas, o porque interpretaban esas lenguas, y ellos creían que eran más espirituales, o que tenían un rango más alto dentro de la iglesia, porque hablaban en lenguas. Y
La Biblia no nos dice, pero la palabra nos llevaría de pronto a pensar que ellos se creían más importantes y que por eso muchos de ellos en el capítulo anterior tomaban la cena indignamente, porque se creían más espirituales que los otros, que los pobres, porque cuando los pobres llegaban al templo, aquellos que gozaban de esos dones que eran muy visibles, llenaban sus vientres y se emborrachaban dentro del mismo templo, como lo dice ahí el versículo 21 del capítulo 11. Y de manera contraria, porque los dones eran para la unidad del cuerpo de Cristo. Y vemos que cuando Pablo usa esta analogía de el cuerpo, Pablo está afirmando unas verdades claras. Y lo primero que dice en el versículo 12 y 13, en el 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Queridos hermanos, todos fuimos comprados por la misma sangre de Cristo. En la iglesia del Señor no hay un estatus. No es que el hermano del parqueadero valga menos que el pastor. Si bien hay diferentes dones que cual Dios capacita, pero fuimos comprados por el mismo Señor Jesucristo. Y la sangre de Cristo que pagó por el hermano que tiene el menor cargo en la iglesia, también fue la que pagó por el pastor de la iglesia. Somos iguales delante del Señor. Todos los miembros de la iglesia hemos sido bautizados con el mismo espíritu. ¿Cuándo? Al creer en Dios, al creer en Cristo Jesús, y por lo tanto hemos bebido de la misma fuente, por lo que sus dones provienen del mismo Dios. Del mismo Dios provienen los dones. El cuerpo humano, así mismo como la iglesia, no están compuestos por un solo miembro, sino por muchos, y cada uno con funciones distintas. Versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino que muchos. El cuerpo funciona como una unidad. Ningún miembro del cuerpo debe considerarse menor, de menor importancia que otros, o pensar que no es parte del cuerpo porque no tiene la habilidad especial o sobrenatural. Cuando nosotros hacemos, o cuando nosotros muchas veces tenemos la tendencia a mirar a algunos hermanitos con más agrado y a otros con menos agrado por los dones que les ha dado el Señor, estamos menospreciando lo que Dios ha hecho en ellos. ¿Usted cree que a mí no me agrada cuando la hermana María me sirvió un tinto, hermanos? Ella en algún momento les dijimos: hermana, usted participe en estas cosas. Y ella muy sabia nos dijo: mi don está en la cocina y de aquí no me voy a mover. Y ahí está, acabo de bajar la hermana. Y creo que está preparando el tinto para que ustedes y yo, cuando bajemos, nos lo tomemos con agrado y con gracia. Yo no sé preparar un tinto, hermanos, y que lo diga mi esposa y mi suegra que aquí están. No lo sé, porque hasta para hacer un arroz tiene que tener un don. Sé que son una de arroz y dos de agua. Y le echa uno la sal, lo va revolviendo, y a mí me pasa, tiene que irlo probando para que no se pase de sal poquito a poquito.
Pero hasta aún eso es un don dado por el Señor. Y ninguno de nosotros debe menospreciar ningún don en la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Usted no está contento, hermano, cuando usted deja su niño abajo en la sala cuna con hermanas que tienen el don de cuidar los niños? Usted está tranquilo aquí sentado porque sabe que su hijo lo está cuidando una hermana. Usted aquí tranquilo está sentado porque sabe que hay un hermano con un don de ir a parquearse allá asoleándose y a veces lloviendo. Ese es un don, hermano, y no tenemos que menospreciar ninguno, porque Dios coloca en su iglesia según su agrado. Versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Como Él quiso. Como Él quiso. Así fue como Dios lo dijo y así lo hizo. Ningún miembro debe menospreciar a los otros por sus habilidades, dones, así que su servicio no sea visible o indispensable. Los hombres que hemos visto, bueno, todos hemos visto una tractomula o esos carros bien altos. ¿Qué necesitan para subir a la cabina? Un estribo, ¿cierto? ¿Y cómo es el estribo? Así de chiquitico, donde solamente le cabe el zapato. Y por ese estribo es que pueden subir a la cabina. Miren, no importa lo pequeño que Dios nos haya dado el don. Ese hermano con don pequeño es parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Hay iglesias donde hay división, porque un hermano canta más bonito que otro. A mí me gustaría tener predicadores mejores de lo que el Señor me ha permitido. Pero ¿cuántos se están preparando para predicadores? ¿Cuántos el Señor les ha dado ese don? Porque me gozo si hay 2, 3, 4, si algún día me toca sentarme, gloria al Señor, porque así va a ser. Pero jamás debemos menospreciar los dones que el Señor le ha dado a los hermanos, ni esos dones deben generar división en la iglesia. ¿Por qué se enoja si un hermano canta mejor que usted? ¿Por qué se enoja un predicador si otro predicador predica mejor que usted? Uno no se debe enojar si Sugel Michelén predica mejor que yo, gloria al Señor. Gloria al Señor. Ojalá hubieran cientos, miles, millones de hombres que amen al Señor, que con sus talentos estén dispuestos a dar la vida. No cabe duda que nosotros, y la analogía que Pablo hace del cuerpo es la más rica de toda la Biblia, que hay muchos paralelos, pero también nos ilustra la diversidad de dones y la función del cuerpo de Cristo. Este pasaje nos lleva a examinar nuestros corazones. Si verdaderamente estamos poniendo los dones que el Señor nos ha dado al servicio de la iglesia, o si solo nos servimos a nosotros mismos, o si solo perseguimos la gloria personal. ¿Cuál es su motivación, querido hermano, para servir? ¿Qué es lo que realmente le impulsa para servir en la obra del Señor? ¿Qué le impulsa? ¿Es la gloria de Dios? ¿O que todos puedan ver cuán virtuoso usted es? ¿Qué es lo que le impulsa? ¿Para que me vean cómo canto, cómo toco? ¿Para que me vean cómo predico? ¿Qué es lo que me impulsa a servir al Señor? ¿O cuántos, como miembros de la iglesia, ya tenemos un don definido, nos acomodamos
y no capacitamos ese don. Ya yo soy cantante y así como quedó, quedó. Ah, yo soy maestro de escuela bíblica y así como quedó, quedó. Así como maestro de escuela bíblica, ¿cuántas veces has leído la palabra del Señor? ¿Cuántos libros muy buenos que hay has leído? La idea es que usted lea unos 12 libros al año, hermano. Uno mensual de 300 páginas. Sería excelente. Pero usted y yo somos llamados a la reflexión. Si somos del cuerpo de Cristo y cada uno somos miembros de su iglesia, Dios ha designado a cada uno una labor y debemos ocuparnos en ella con diligencia. Con diligencia, no esperar que los que ya están sirviendo, bueno, dejémoslos ahí a los hermanitos que sigan sirviendo, pero yo ahí espero un poquito más. ¿Sí vemos? Ahora la naturaleza es única de los dones. Los apóstoles, versículo 28, dice que ellos fueron los que pusieron el fundamento de la iglesia. Ellos fueron los que dieron, los profetas proclamaron esos fundamentos también. Los maestros enseñan acerca de ese fundamento para permanecer en él. Versículo 28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Mire que el mismo Señor puso como Él quiso. El punto aquí es que los dones, ministerios u operaciones son dadas por Dios de manera ordenada con el propósito de edificar su iglesia, y cada uno en su momento cumple su función. Pablo les está diciendo: antes que hubiesen lenguas y que las persiguiesen como lo más alto de su espiritualidad, miren todo lo que Dios había puesto antes. Dios puso apóstoles, profetas, maestros. Antes de que hubieran lenguas y tales cosas, antes yo puse esto. O sea, antes de que hubieran lenguas ya había iglesia. Y tal vez usted me dice: uy, pastor, pero es que en Hechos capítulo 2, cuando habla acerca de que estaban los apóstoles en el aposento alto, vinieron lenguas y uno hablaba. No, una cosa son lenguas y otra cosa son idiomas. Ellos hablaban en su propio idioma y así mismo les entendían. Es diferente. Es muy diferente, hermanos. Y Pablo cierra su argumento. En el versículo 29 les dice, hace una pregunta, y todas son preguntas: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Sí ve? Le está preguntando a la iglesia: venga, ¿todos tienen ese tipo de dones? No. Cada uno tiene sus dones, porque Dios los ha dado a su iglesia. Y como vemos en algunos movimientos carismáticos, una persona no se considera creyente hasta que no hable en lenguas. Eso dicen los carismáticos. Otros no permiten que las personas participen en ningún servicio hasta que no hablen en lenguas. ¿Pero qué nos dice este pasaje? ¿Todos hablan en lenguas? No. No, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos hacen milagros? La respuesta es obvia: no, no. Vemos que Dios va añadiendo a su iglesia de una manera progresiva. Tal vez usted dice: pastor, es que yo no he servido porque no conozco mi don. No se preocupe, hermano. Empiece a servir. Empiece a servir, hermano. El sábado tenemos una reunión a las 4 de la tarde
para un comité de evangelismo. Hermano, ¿hay mucho problema en entregar un volante? No. Empieza a servir, hermanos. Empieza a servir en la obra del Señor. Mi querido hermano, tal vez usted se ha preguntado por qué estoy precisamente en esta iglesia. ¿Usted sí se ha preguntado eso? En la soberanía de Dios no hay casualidades. Porque la soberanía de Dios me dice que mi realidad es producto del decreto de Dios. Y para Dios no existen casualidades. Si está aquí en este lugar, es porque el Señor así lo determinó. ¿Y por qué estoy precisamente en esta iglesia? Porque el Señor me puso en esta iglesia. ¿Sí se ha preguntado usted? Para edificar el cuerpo de Cristo con los dones y talentos que Dios le ha dado. Ya para terminar, había una ocasión un bebé camello, un camellito, con su mamá camello. Y entonces este pequeñito pensaba, este bebé camello pensaba, y la mamá camello y el hijo camello estaban debajo de un frondoso árbol. Y el bebé le pregunta: mami, ¿por qué tenemos joroba? El bebé camello le pregunta a la mamá: mami, ¿por qué tenemos joroba? Y la mamá le contesta: hijo, porque nosotros somos animales del desierto y tenemos la joroba para almacenar agua y vivir así en el desierto. El bebé se queda pensando, bueno. Después vuelve el mismo bebé camello y le dice a la mamá: mami, ¿por qué nuestras patas son tan largas? Y la mamá se queda pensando y le dice: nuestras patas son largas para poder caminar en el desierto y no hundirnos, porque es pura arena, para poder sobrevivir en el desierto y no hundirnos. Y el bebé se queda pensando y le dice: mamá, ¿por qué las pestañas nuestras son tan largas? Y la mamá le dice: porque es para protegernos de esas arenas del viento. Y entonces el niño dice: ah, bueno, si tenemos jorobas, si tenemos patas largas, jorobas para almacenar agua, patas largas para que no nos hundamos en el desierto y pestañas largas para poder protegernos de la arena, le pregunta a mami: ¿por qué estamos en el zoológico? Hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen talentos? Muchos, y los tienen guardados. Glorifiquen al Señor con sus dones y talentos. La iglesia necesita de su don y de su talento, porque es el cuerpo de Cristo. Y no se le olvide, si algún hermano deja la congregación, es como si ese cuerpo fuera mutilado, porque ya le falta un órgano a ese cuerpo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, por tu amor, por tu gracia, Señor. Señor, gracias porque nos has traído a este lugar para enseñarnos, para animarnos. Y Señor, ayúdanos. Señor, sabemos que la obra tuya no es cualquier cosa, Señor Dios. Porque tú dijiste, Señor, que el reino tuyo no es de este mundo, Señor. Señor, tenemos aflicciones, luchas, Señor. Pero tenemos a tu Espíritu Santo, que es el que nos insta, nos anima, nos perdona, Señor, a través de la obra de Cristo en la cruz, Señor Dios. Padre, ayúdanos como iglesia a glorificarte. Ayúdanos a enaltecer tu santo nombre, Señor. Y permite, Señor, que podamos colocar los dones a tu servicio, porque son tuyos, Señor. Quita, Señor, de nosotras toda queja, todo desánimo, Señor, todo aquello que no glorifica tu nombre, mi buen Dios. Y yo, Señor, te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, para que en él la honra, la gloria
y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.